el camino de la Samaritana. El camino de la Samaritana. Y este camino de la Samaritana es la historia de la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Y no va a encontrar esta historia en ninguna otra parte de la Biblia. Es algo solamente que el evangelista Juan detalló. ¿Ok? Es algo que solamente este evangelista lo detalló. El Evangelio de Juan es muy diferente a los otros tres, que son denominados los evangelios sinópticos. ¿Y qué significa eso? Que son mirados desde el mismo lente. ¿Qué significa sinóptico? Mateo, Marcos y Lucas pareciera ser que son lo mismo. Incluso los estudiosos bíblicos dicen que el primer evangelio en escribirse fue Marcos y que Mateo y Lucas tomaron de ahí y, cierto, se apoyaron y escribieron su evangelio. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tenemos? 27. 27, desde Mateo, que es el primero, hasta Apocalipsis, que es el último. Pero los evangelios son los últimos en escribirse. Usted dice, ¿cómo deberían ser los primeros? Porque están primero. Pero no es así. Porque como los apóstoles todavía tenían frescas sus experiencias con Jesús, no necesitaban escribir la historia de Jesús porque ellos mismos la relataban. Pero a medida que los apóstoles fueron muriéndose, iban envejeciendo, la iglesia vio que era muy necesario que la historia de Jesús se relatara. Por eso que los evangelios fueron los últimos en escribirse. Las cartas de Pablo, de Pedro, fueron las primeras. Incluso algunos dicen que Gálatas y Santiago son los primeros libros en escribirse. Sin embargo, lo que sí se sabe es que el Evangelio de Juan es el último evangelio en escribirse y es el último libro de la Biblia en escribirse, el Evangelio de Juan, incluso después que el Apocalipsis. Y es interesante porque Juan escribe y anota lo que los otros evangelistas no escribieron. Y la historia de la mujer samaritana era algo que nadie más había comentado. Incluso ni siquiera el apóstol Pablo hace alusión de ella. Es una historia que estaba secreta en la mente de Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué él la escribe? Porque hubo un tiempo donde Juan, que era el pastor de la iglesia de Éfeso en ese entonces, estamos hablando en el año 90 después de Cristo, escríbalo, 90 después de Cristo, era el pastor de Éfeso, se dio cuenta de que la iglesia no estaba evangelizando, no estaba compartiendo la palabra. Se habían quedado simplemente en una iglesia quieta, en una iglesia estática. Y recordemos que Éfeso era una ciudad griega, muy rica, muy próspera. Y muchos iban a retirarse a Éfeso. Después de que los soldados trabajaban cierta cantidad de años, se iban allí y con el dinero que le daba el ejército, se iban y se quedaban en Éfeso como también en Filipos. Entonces la mayoría de la gente disfrutaba de las cosas, pero se habían estancado en el evangelismo. Hermano, quiero decirte algo, por favor no lo olvides. La iglesia de Jesucristo está llamada a predicar la palabra. Que alguien diga amén, por favor. No podemos quedarnos estancados. No podemos ser un agua que se quede sin fluir. Porque necesitamos nosotros decirle al mundo de que Jesús está vivo, de que Él es real, de que Él es nuestro amigo, de que Él es el Salvador del mundo, la esperanza de la sociedad. ¿Alguien dice amén a eso? Y el Evangelio de Juan anota de que fue una mujer la primera gran evangelista. ¿Y qué es un evangelista? Alguien que lleva el evangelio. Entonces, es un evangelista, una persona que comparte el evangelio, así como lo haces tú, hermano Frank, cuando vas a las iglesias y cantas tus cánticos del charro y después yo te he visto, entregas el mensaje del evangelio. Es un evangelista. Pero también hay evangelistas, hermanos, en la calle donde compartimos Biblias, tratados,
pero toda la iglesia debe evangelizar. Porque si no evangelizamos, si no compartimos del evangelio, hermanos, nos terminamos enfermando. Nos enfermamos porque la iglesia es una comunidad orgánica. La misma palabra iglesia significa llamados hacia afuera. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue el que fundó la iglesia? Fue Jesús. ¿Cuántas veces aparece la palabra iglesia en los evangelios? Solamente 2 veces. ¿En cuál? En Mateo. ¿Y cuándo aparece por primera vez la palabra iglesia? En Mateo capítulo 16, verso 18, donde Jesús le dice a Pedro sobre lo que tú has dicho, porque los católicos dicen, Pedro es el primer papa, y no es así. Dice que Jesús le dice sobre lo que tú has dicho, de que yo soy el Mesías, sobre esta piedra, sobre esta roca, fundaré mi iglesia. Fundaré mi iglesia, sobre lo que has dicho de que soy el Mesías, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿en qué parte Jesús habla de la iglesia? ¿En Israel? No. Fue en una ciudad extranjera. Fue en una ciudad, y se las doy tarea, porque me gusta darle tareas, hermano. Escriba dónde, en qué ciudad Jesús habla por primera vez de la iglesia, y se va a dar cuenta que Jesús habla en una ciudad no israelita, porque Él quiere hacer una alusión de que la iglesia no debe estar en las 4 paredes, siempre debe estar afuera, siempre debe estar marcando la esperanza, siempre debe estar diciendo de que Jesús es la esperanza de la sociedad. Estamos viendo cómo el mundo muchas veces se ha dividido por la política, y algunos piensan de que la política es la que da la esperanza a la sociedad. No es así, es Jesús de Nazaret. Él cambia los corazones, hermanos. Vemos con tristeza lo que está pasando en Venezuela. Vemos con tristeza lo que está pasando en países cerrados políticamente hablando. Y debemos de entender que es Jesús el que le da la esperanza a este mundo. Y tal vez tú tienes amigos y personas, tus familiares, que viven una vida triste. Imagínate que tú eres cristiano, se te hace difícil, ¿no es así? ¿Sí? Tú que vienes a la iglesia, se te hace difícil. ¿O soy yo el único que se me hace difícil? ¿Se le hace difícil? Imagínate a aquellos que no conocen del Señor. Entonces yo quiero invitarte a que tú puedas despertar pasión por las almas. Pasión por las almas. Y tú puedes decirme, pero hermano Ismael, yo no siento pasión por las almas. Quiero ser sincero. Yo no siento pasión por evangelizar. A mí no me gusta invitar a la gente a la iglesia. No me gusta hablar de Jesús. Y está bien, hermano, sea sincero, sea honesto, dígalo. ¿Sabe qué? A mí no. O tal vez, ¿sabes qué? Yo siento pasión por las almas, pero a mí me cuesta hablar con las personas. Yo no soy bueno para hablar, no tengo palabras, no sé qué decir, no sé cómo invitar a una persona. Hermanos, ahí son 2 cosas. Número 1, si no tienes pasión, quiero decirte algo, pídesela a Dios. Pídesela a Dios. Porque si no tienes pasión por las almas, estás alejado de Dios. ¿Puedo ser sincero contigo? ¿Puedo ser sincero? Tú dices, pero ¿cómo estás alejado de Dios si vengo a la iglesia? Hay mucha gente que puede venir a la iglesia. Y venimos muchas veces porque nos sentimos solos, o porque son nuestra familia, o porque queremos a la gente, o porque me cae bien el hermano. Está bien, y eso está muy lindo, porque somos una comunidad. Pero muchas veces hay gente que está cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Porque cuando tú estás cerca de Dios, tú tienes pasión por las almas. Tú anhelas compartir de que Jesús es la respuesta para esa persona, es la respuesta para ese matrimonio, que las almas se van al infierno y el único que puede sacarlas es el Señor.
Y si tú no tienes esa pasión, pídesela a Dios que te dé pasión. Dile, Señor, ayúdame a amar lo que tú amas. Y Dios ama al perdido, hermano. Y si tú le pides eso, Dios te va a decir, ¿sabes qué? Tú me lo estás pidiendo y Él te va a conceder amor por las almas. Había un pastor escocés que le decía al Señor, Señor, dame Escocia o me muero. Esa era su oración. Dame Escocia o me muero. Era tan apasionado por predicar. Decía, dame esta isla de Escocia, esta parte o me muero. ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa pasión? El problema, como les digo, es que no amamos lo que Dios ama. Y es porque, hermano, hay una religiosidad. Pero cuando esa religiosidad se quebranta, Dios comienza a hacer el trabajo. Que alguien diga amén, por favor. Porque muchas veces somos, hermanos, religiosos. Y no te sientas mal ni incómodo por esta palabra. Porque todos los hemos sido. Yo mismo he sido religioso. Cada vez que muchas veces, mira, el hermano predica porque es su trabajo. O porque si no, no le dan dinero. No, hermano. No es así. Y si fue así, si ha sido así, me arrepiento en el Señor. Pero debo yo quebrar esa religiosidad y predicar la palabra porque amo a Jesús. El día en que yo deje de predicar la palabra porque amo a Jesús, Dios me va a abandonar. Él no me va a usar. Él va a quitar su unción sobre mí. Nada va a pasar, hermano, nada. Ni un corazón se va a estremecer. Porque Él es mi juez. Pero ¿cuántos de nosotros, personas que venimos a la iglesia por buscar posición, por buscar liderazgo, por buscar cosas, pero no somos capaces de evangelizar a nadie? A mí me pasó los primeros años de mi experiencia pastoral. Traía tanta gente a la iglesia y los mismos hermanos me lo echaban, hermano. Me echaban a la gente. Dice, ¿cómo me la echaban? Claro, yo le digo, no, mira, la iglesia es una iglesia llena de amor. Y ellos venían, nadie les saludaba. Yo lo traía y lo primero que me hacían muchas veces los líderes, señora, ¿por qué viene vestido así? A lo mejor ustedes conocen al Señor hace poquito, ¿no? ¿Sí? Pero les voy a decir algo. Aquí hay gente que conocemos al Señor hace muchos años. Yo me crié en la iglesia, chiquitito. Y la iglesia antes era tan religiosa, hermanos. ¿Quién se acuerda de esos tiempos? Cuando antes, si uno no usaba traje, corbata, la batería era del diablo. Así decían, la batería era del diablo. La guitarra, yo me recuerdo en ese tiempo solamente usábamos piano, la guitarra era del diablo, ¿no te acuerdas, hermano? Era así, la gente, si venía una persona que no eran casadas, no las aceptaban en la iglesia. Si venía una mujer sin esposo y quería presentar a su niño como madre soltera, no se lo presentaban. A mí, yo creo, mi primera disciplina como pastor que me dieron, porque me han disciplinado, mi pastor mentor me dijo, ¿por qué presentaste a esa mujer si no tenía esposa? ¿Por qué presentaste al hijo de esa mujer? Y me llamaron la atención. Digo, pero ¿cómo si en la Biblia me habla de amor? Sí, pero que aquí hay reglas, pero esas reglas no son de la Biblia. Y antes había tantas reglas, hermano, tanta cosa. Si hubiese sido divorciado en los tiempos de lo que yo te estoy hablando cuando yo era pequeño, tuviesen hecho leña del árbol caído. Pero así era la iglesia y por eso tanta gente se fue. Tanta gente y mucha gente tiene eso de poner reglas y de poner cosas y no saludan a nadie y no aman las almas. Por eso que hay mucha religiosidad. Muchos de nosotros los pastores somos religiosos. Y lo segundo, si a lo mejor tienes pasión por las almas, pero no sabes cómo hablar, ¿qué dice la Biblia? No te preocupes qué vas a decir, es el Espíritu Santo el que pone palabra en tu vida. Es Dios quien te usa. Tú lo único que tienes que tener pasión y abrir la boca. Y lo demás lo hace el Señor. Pero tienes que hablar. Tienes que hablar. Hermano, yo he visto gente que ha aprendido a leer con la Biblia. Y tú sabes, yo te lo digo, tú sabes que estoy estudiando y yo amo la educación. Creo que tenemos que educarnos en la Biblia, en la palabra. Pero yo soy aquello que cree
que una persona para predicar de Jesús no necesita tanto estudio, hermano. Lo único que necesita es un corazón. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Eso es lo único que necesita. Un corazón. Un corazón. Un corazón. Tú dices, pues yo no sé tanto de la Biblia. Lo único que tienes que saber es que Dios amó a este mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Eso es lo único que tienes que saber. Y justo aparece aquí en Juan capítulo 3, verso 16. Mira, la próxima semana, si el Señor no viene antes, y si no me caigo, hay que decirlo, ¿no? El Señor me permite estar aquí, hay que decirlo. Hermanos, tenemos más o menos 200 Biblias para regalar. 200 Biblias para regalar. En mi trabajo tengo estos brazaletes, ¿los ven? Esos brazaletes son los 6 pasos para evangelizar. Del libro de Romanos. La próxima semana, si Dios quiere, les voy a traer y les voy a enseñar a evangelizar. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a traer, y la tarea va a ser regalarle una Biblia a una persona a la semana y presentarle el plan de salvación. ¿Qué les parece? Amén. Tenemos que predicar. ¿Qué les dije yo? ¿Se acuerdan que les dije antes de irme? Les dije, Dios puso pasión por mí, por los mexicanos. ¿Se acuerdan o no? Y usted me dice, ¿pero cómo? Sí, porque yo ya los amo a ustedes. Yo los amo. En la iglesia tenemos 5, 6, 7 mexicanos, tal vez. Aquí estamos todos mis hermanos mexicanos, les amo. Y dije, Señor, algún día me gustaría ir a México. Ese mismo día que yo dije eso, el mismo día, en la noche, hermano, recibo una visita para ir a predicar a Matamoros. ¿Qué les parece? Amén. Porque Dios conoce mi corazón. Y me invitó a una iglesia bautista y me dice, ¿dónde quiere usted predicar? ¿En la iglesia grande o en la iglesia pequeña? ¿Cómo en la iglesia grande? ¿Ves que tenemos 2 iglesias? Y hay una iglesia muy grande ahí, bien constituida. Yo digo, no, a mí mándenme a la chica. Y la chica no tiene piso, no tiene puertas, no tiene ventanas. Es una estructura así, bien pobre, hermano. Yo no sé cómo en México, pero yo vi las fotos, la próxima semana se las voy a traer, vi las fotos, mucha pobreza. ¿Es así? Mucha pobreza, pero estoy hablando de pobreza. Y sabe que me enamoré de ese lugar. Así que si Dios quiere voy a ir en junio, el fin de semana. Sábado y domingo, nada más, a predicar, a entregar las Biblias. Así que si alguno puede viajar, cruzar la frontera, tiene los papeles correctamente, puede viajar y quiere ir conmigo, ¿se animaría? ¿Qué fecha? Todavía no he decidido, en junio sí, podemos decidir. A los que se animan, si alguien se anima, mis hermanos, me gustaría ir, lo decidimos entre todos. Pero ir un fin de semana y predicar el Evangelio, usted sabe que el dólar allá vale más, hermanos. ¿Por qué siempre digo eso? Porque con, no sé, 10, 20 o 50 dólares podríamos bendecir a gente. Podríamos llevar cositas, ayudar. Pero mi primer viaje es un viaje de examinación. Así que tengo pasión por el pueblo mexicano. Y si alguien va a México conmigo, yo el próximo año lo llevo a Chile. Les dije, una por ustedes y otra por mí. Amén. Amén. Y así. Y para aquellos que quieren ir a Cuba también. Este año se va a seguir yendo a Cuba 2 o 3 veces. Hay un viaje a finales de junio. Ya invité a Frank, le dije, el Charlo tiene que estar allá. La hermana Paula me dice, no me lo ando invitando a ningún lugar. Hermanos, no, pero para predicar. Pero si no, el segundo semestre, hermanos, tenemos que soñar. Y Dios provee del dinero, no es que no tengo dinero. Cuando Dios invita, Él paga. Hermanos, así somos los hispanos, invitamos un cumpleaños y pagamos nosotros, ¿no? Porque los americanos, a mí, miren que una vez me invitaron a un cumpleaños en Olive Garden, y dije, oh, y comí, pedí todo lo que sea rico. Y después cada uno tenía que pagarse, no sabía. Eso es el americano, yo no sabía eso, era cada uno, vi que a cada uno le entregaron su ticket, hermano, y digo, wow. Pero el Señor es más hispano, si te invita a su cumpleaños, Él paga, hermano, Él paga. Porque si Él te invita a ir a la nación, a una nación a predicar,
Él te va a proveer del pasaje y de lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Amén. Bien, vamos a ver unas cositas. Jesús hizo 3 cosas importantes que me gustaría que anotaran, y con esto nos vamos, y la próxima semana, si el Señor no viene antes, seguimos con la segunda parte. Pero Jesús hizo 3 cosas muy importantes. Número 1, anótelo, yo lo tengo aquí, se lo voy a dictar. Jesús entendió su misión. Jesús entendió su misión. Jesús entendió la misión que tenía. ¿Y cuál era la misión que tenía? Pasar por Samaria. Leamos el texto. Vamos a Juan capítulo 4. ¿Ok? Por favor. Leámoslo, por favor. Vamos a leer 2 versículos cada uno. Vamos a empezar por Rebequita. ¿Puede ayudarme? Y así vamos 2 cada uno. ¿Ok? Porque, claro, son como 15 o 20 versículos. Pero hay tiempo, hay tiempo. Hoy día voy a predicar más corto, ¿no? Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. 2. Bien. Siga, hermano. Salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Siga, Samuel, por favor. Vino una mujer de Samaria. Perdón, Gerardo. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Amén. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Sigue, los que pueden, no es obligación, los que pueden sigan, por favor. Si no, está bien. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Ahí está bien, por ahora está bien ahí. El próximo domingo vamos a seguir leyendo el texto, continuar. Pero hermanos, este es el pasaje. Y Jesús lo primero que hace es entender su misión. ¿Por qué lo digo? Porque si usted conoce el mapa geográfico de Israel, se va a dar cuenta de que Jesús, para ir hacia donde él tenía que ir, no tenía que pasar por Samaria. Habían caminos alternos. No era necesario pasar por Samaria para ir a Galilea o para ir a Jerusalén. Y especialmente los judíos, que eran tan quisquillosos. Ellos no se juntaban con cualquiera. Los samaritanos sí eran judíos, pero eran judíos mezclados. Bueno, eran judíos mezclados. Si alguien quiere saber por qué se mezclaron, se los puedo contar algún día y conversamos, pero para no ser tan largo, eran judíos mezclados. Entonces, los judíos que vivían en el sur, en Jerusalén, en Judea y en el norte, en Galilea, no se juntaban con ellos. Entonces ellos crearon rutas alternas, rutas específicamente como la ruta del mar. Ellos podían haber bordeado el mar Mediterráneo o el río del Mar Muerto.
el río desierto Jordán, pero no lo hicieron así, pasaron justamente por el medio. La próxima semana les voy a traer un mapita, pero pasaron por el medio. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que pasar por Samaria, porque él sabía que había una mujer allí esperando que alguien le hablara del reino de Dios. Hermano, todas las cosas nosotros para evangelizar tenemos que hacerlas con intención y saber que es un mandato. Dice la Biblia y que Jesús estaba cansado, dice, del camino, pero él sabía que tenía que hablar con esta mujer. ¿Por qué? Porque sabía que los samaritanos y los judíos no hablaban entre sí y que sus discípulos no tenían que estar allí para que este encuentro sucediera. Porque si esta mujer veía a un montón de discípulos con Jesús, ¿usted cree que se hubiese acercado a hablar con él? No. Incluso cuando fue Jesús mismo el que le pidió el agua, le dice, dame de beber. Pero ella no le hubiese ni contestado cuando se hubiese habido una comunidad de hombres tan numerosa. Entonces él nos dijo, ¿sabes qué? No, yo no voy, estoy cansado. Déjeme aquí nomás, estoy cansadito. Es como aquella suegra viejita, ¿cierto? Que es sabia. Es sabia y le dice, no, ¿sabes qué, hijo? Me siento cansada, no venga. Porque sabe que su hijo la está llamando porque tuvo problemas con la esposa y quiere, ¿cierto?, ir a la casa y la casa de la suegra sabe, no, estoy cansadita, es verdad, no vengas, porque ella quiere que su hijo se arregle con su mujer. ¿Me entiendo, no? Entonces, él le dice, ¿sabes qué? Estoy cansado, vayan ustedes. Es verdad, estaba cansado. Ahí se dan cuenta de que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Está cansado y le dice, vayan ustedes a comprar. Y él se queda esperando por esta mujer. Él tenía un propósito. Ahora, hermanos, un verdadero hombre de Dios y mujer de Dios que va a compartir la palabra es intencional. Anote esta palabra. Debemos ser intencionales. Debemos hacer las cosas con propósito. Debemos, hermanos, si algún día quiere que su familia conozca del Señor, haga una fiesta en el buen sentido de la palabra, no un cumpleaños, una celebración, algo a eso me refiero. Haga un convivio, algo con propósito. Si la gente va a su casa, ya está en su casa, hermano. Y si en su casa usted pone la música que usted quiere poner, o no es así. ¿Puede poner una música cristiana o no es así? Ya está en su casa y dice, vamos a orar. ¿Puede orar si es su casa o no? Claro que sí, vamos a orar. No obligamos a nadie, quiero que nadie se ofenda, pero yo aquí quiero orar y me gustaría que me acompañaran. Hay que hacerlo con amor, pero hay que hacerlo con intención. Hermanos, ¿cuántas oportunidades para evangelizar nos perdemos? Porque todo puede ser una casualidad divina, le digo yo, un encuentro divino para nosotros compartir la palabra. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Así debe ser. Thank you for translating. How's it translated? Good? Oh, great. Bien. Debemos nosotros ser intencionales. El problema es que muchas veces no se nos ocurre. El problema es que muchas veces, hermanos, le invito, muchas veces en Facebook compartimos cada cosa, ¿o no? ¿Por qué no compartir un versículo bíblico? En WhatsApp la gente nos manda cualquier cosa. ¿Por qué no mandar una predicación, un mensaje bíblico? Hermanos, ¿cuántos de ustedes van ahí al internet o van a la librería cristiana y se compran una caja de Biblias? $20 una caja de Biblias. Y cuando tenganla en el auto y cuando tengan la oportunidad, regálenlas. Regálenlas. Hay que ser intencional. Compre Biblias para niños, a los niños les encanta. Y le dice a un amigo que tenga hijos también, mira aquí, estas Biblias para niños. Y uno dice, pero ¿cómo no? ¿Cómo voy a gastar yo plata en eso? Hermano, las cosas que gastamos dinero. De repente gastamos más dinero en comprar juegos en la app, o en la App Store, en cosas así, software, o cosas en el teléfono, y gastamos mucho dinero bajando música. ¿Cómo nos vamos a invertir en el reino? Cuando invertimos en el reino y predicamos la palabra, Dios nos bendice. Hermanos, yo hace un mes atrás ya empecé, después de mi viaje a Cuba, y no lo digo para, hermano, lo hace. No lo digo para la gloria mía, lo digo para la gloria de Dios, pero para incentivarlo a usted. ¿Cuánto le dije? ¿Cuánto ganaba una persona en Cuba promedio? ¿Cuánto era, Rebeca? En promedio. ¿Así?
promedio hay que ganar $100, 100 pesos al mes, porque ahí se paga mensual. Ajá. Pero un salario grande en Cuba son 300 pesos. Y es Cubano. 300 pesos cubanos. ¿Cuántos dólares es eso? No, no llega ni a 10. Ni a 10 dólares. Hermanos, empecé a sembrar, yo les dije, en una iglesia, en la vida de un pastor. $10, $15 que yo me los gasto, no sé, en cualquier cosa. Que tú puedes bendecir a una familia. Te siembro esto, ¿ah? Te lo siembro en tu corazón. Usted sabe, la gente en Guatemala es más pobre que en México. Si en México los dólares funcionan, ¿cuánto más en Guatemala? O en otros países, Bolivia, Argentina y países africanos, hermanos. Yo te aconsejo, para aquellos que entregan su aporte, su diezmo, háganlo. Sus ofrendas, háganlo. Pero si aportas una ofrenda misionera, te vas a dar cuenta cómo Dios te va a empezar a bendecir de una forma que nunca te imaginaste. Porque uno dice, Señor, dame más dinero. Y el Señor dice, ¿y para qué? ¿Qué vas a hacer con él? Pero cuando Dios ve que el dinero está corriendo, corre, y tú estás bendiciendo, Dios te sigue proveyendo. Alguien dígame. Amén. Es así, Dios te sigue proveyendo. Con $20, $10 al mes podrías sustentar a una familia, hermanos. Yo les dije, le hice el desafío antes de irme, no sé si se acuerdan, yo les dije, con $3,000 construimos un templo allá, hermanos. Con $3,000 construimos un templo. La iglesia ya existe, hay 100 personas, no tienen templo, hermano. La lluvia ahí no tienen. Con $3,000 podemos hacerlo. Pero nosotros debemos de ir donde Dios está. Ir donde está la necesidad. Sembrar la palabra. Y el Señor nos va a proveer. Ser intencionales. Cuando te inviten a un cumpleaños, regala una Biblia. Qué hermoso, ¿no? El otro día Angélica, tú me decías, mi hermana me regaló esta Biblia. Y tu hermana ni siquiera está tan comprometida, pero ella te regala una Biblia. Y la gente de afuera regala más que nosotros, hermanos. Debemos ser intencionales. Regálale un CD a una persona cristiana. Hermano, evangeliza. Pero pastor, estoy lleno de problemas. ¿Cómo voy a evangelizar? Hermana, preocúpate de evangelizar. Preocúpate de los problemas que tiene la gente. Y Dios se preocupa de tus problemas. Pero muchas veces estamos tan encerrados en nosotros. Número 2, Jesús apartó un tiempo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un tiempo para evangelizar? Y dice, ¿cómo un tiempo? Dejamos un tiempo para comer, un tiempo para venir a la iglesia. Pero tú puedes decir, ¿sabes qué? Todos los días yo voy a orar por un alma perdida. Todos los días voy a orar por un familiar que no conoce a Cristo. Todos los días voy a mandar un mensajito de la Biblia a alguna persona. Si nosotros enfocamos un tiempo, Dios nos bendice. Debemos de hacerlo, hermanos. ¿Cuánta gente de la iglesia que hoy no vino? Yo cuento muchos que no vinieron. Enfócate un tiempo hoy. Mándale un mensaje, dile, te echamos de menos de la iglesia. Me gustaría verte. ¿Qué puedo hacer? Déjame saber cómo puedo orar por ti. ¿Estás pasando alguna situación? Mira, déjame ayudarte. Hermano, hagámoslo. La gente necesita a Cristo. No a nosotros, a Cristo. Y en tercer lugar, Jesús creó un plan. Él sabía la hora indicada cuando las mujeres iban a buscar agua. Y esto es importante, anótelo. Jesús sabía que las mujeres iban a buscar agua. Y te dice, ¿por qué? Porque en la cultura de Jesús eran las mujeres las encargadas de buscar con grandes cántaros las aguas. Los hombres se ocupaban del trabajo en el campo y del trabajo comercial. Pero las mujeres iban a buscar el agua para el día, para lavar las cosas. Eran las mujeres. Y miren, no era la misma hora de los hombres, porque las mujeres con los hombres no se mezclaban. Por eso que nosotros debemos tener estrategias. Por eso que ahora que cuando yo vaya a México con alguno de ustedes, amén o no, cuando vaya a México, fin de semana, hermano, un sábado, nos volvemos el domingo.
Cuando mi primera cosa es ir a ver qué es lo que necesitan. Ir a ver, vamos a predicar, ir a ver. Cosa que después cuando volvamos nos organizamos mejor. Y ver lo que realmente necesita. Se tiene que haber un plan. Usted sabe que yo he venido para acá y me he dado mi vuelta, hermano. Y ustedes saben que aquí hay parqueaderos. ¿Aquí no hay, hermano? ¿Sí o no? Sí. Parqueaderos. Motorhomes. Oh, Sí, y cuando fui y entré, un montón de niños, hermanos. Y usted dice, oh, aquí en la iglesia no hay muchos niños. Sí hay. Usted dice, ¿cómo no veo? En la comunidad hay. Hay, hermanos. Vamos a empezar a evangelizar. Este tiempo que yo le he estado acompañando ha sido un tiempo de restauración. Un tiempo de darle cariñito, de perdonarnos, de que el Señor sane nuestras heridas por las cosas que pasaron. Pero eso ya, hermanos, ya quedó en el pasado, ¿no? Tenemos que levantarnos para la gloria de Dios y trabajarle a Cristo. Amén. Amén o no. amén. No, ya quedó en el pasado, tenemos que volver nosotros a levantarnos como iglesia y tanto que hacer. Miren, tenemos una banda ahí. Yo asumo que es de la iglesia, ¿o no? Porque siempre la veo ahí. Yo asumo que es de la iglesia. Lo que alguien quisiera tener una banda, hermano, de ir a buscar niños, de traer, de llevar de aquí a acá, de usarlo para jóvenes, para adolescentes. Ahí al frente hay una escuela. ¿Sí o no que hay una escuela? Sí. Ya hay programas evangelísticos. Hay un programa que yo le dije que se llama Beach Club, que es un programa donde uno entra y conversa con el principal, y es del gobierno, o sea, no es del gobierno, es para escuelas del gobierno, pero son de las iglesias, y nos entregan todo el material, las camisas, las Biblias para niños. Trabajar para Cristo, amén. Pero debemos de levantarnos, hermanos, si el lloriqueo ya pasó, que alguien diga amén, por favor. Los problemas ya pasaron, que alguien diga amén, por favor. Tenemos que ahora seguir adelante porque el Señor tiene grandes cosas para nuestra iglesia. Pero tenemos que evangelizar, tenemos que seguir adelante, tenemos que conquistar las almas, tenemos que hacer campañas. ¿Por qué nosotros somos una iglesia pequeña? ¿Por qué nosotros no hacer una campaña evangelística? ¿Por qué no llevar el ministerio de música a un lugar, algo más grande, y llevarlo y que la gente conozca al Señor? Tenemos el Charo con nosotros, tenemos gente que cocina rico para compartir, tenemos cosas que entregar, hermanos, Señor en grande. Si van a dar ese aplauso, no es para mí, es para Jesús. Así que déselo al Señor. Hermano, vigilias, cosas en grande, hermanos. Si ya llegó el tiempo de la primavera para nuestra iglesia. Pero debemos nosotros creerle al Señor.